Entonces, ¿qué le parece si oramos, hermanos? Y pedimos a Dios su dirección. Señor, te damos gracias, Señor. Hemos estado tratando, Señor, estas doctrinas, las doctrinas de la gracia, Señor. Pedimos, Señor, que eso también produzca en nosotros, Señor, gracia en nuestras vidas, Señor, que nosotros podamos extender esa gracia que hemos recibido, esa misericordia, ese amor, ese sacrificio, Señor, que tú has hecho, Señor, sea de ejemplo también para nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos extender gracias, Señor, a otros hermanos. Gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que hoy estés ayudándonos, Señor, a entender, Señor, tu palabra, Señor, y que podamos entender, Señor, que tú, Señor, nos guardas, nos cuidas, Señor. Tú eres fiel, Señor, que guarda a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, hemos estado estudiando la doctrina de la gracia, ¿verdad? Y quería mencionarle un poco un tema que siempre es importante tener en cuenta, ¿verdad? Nosotros sabemos que la Biblia es la revelación de Dios. Cuando decimos que es la revelación de Dios es porque hay algo que nosotros no sabemos y que ahora podemos ver algo que nosotros antes no veíamos. Se saca el velo y vemos algo, ¿verdad? Había algo que nosotros no sabíamos, pero que ahora, mirando la palabra, podemos saber, ¿verdad? Y lo que estuvimos mirando la última semana es cómo la Biblia ve al hombre y qué es lo que Dios tuvo que hacer para rescatar al ser humano, o sea, cómo Dios mostró su gracia para con nosotros. Algunas veces nosotros venimos a la Biblia y nosotros queremos decirle a Dios que tiene que funcionar las cosas como yo ya vengo, como a mí me parecería, ¿verdad? Pero en realidad de la Biblia lo que nos muestra es qué es lo que Dios tuvo que hacer, ¿verdad? Para salvarnos, ¿verdad? Y algunas veces no cuadra con nuestras ideas. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sujetarnos a la palabra de Dios, no al revés, no imponer nuestras ideas. Y lo primero que habíamos visto es la doctrina de la depravación total o corrupción radical, ¿verdad? Que nos muestra que nuestro problema es más grande de lo que nosotros pensamos. Nuestra condición delante de Dios es peor de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? De tal forma que nosotros somos incapaces de escoger a Dios. Ustedes saben, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se hicieron inútiles. Entonces nosotros no podemos escoger a Dios. Entonces Dios el Padre, en su gracia, decide escoger a algunas personas de todo el mundo pecador para salvar. No por algo que hayamos hecho, no por algo que haya hecho el elegido, ¿verdad? Sino por su gracia, por su misericordia. Eso habíamos hablado de la elección. Entonces es una obra del Dios el Padre. Y luego el Hijo muestra su gracia con su elegido, ejecutando la voluntad del Padre, muriendo en la cruz, ¿verdad? Como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Entonces vemos la gracia del Dios Padre, la gracia de Dios Hijo. Y luego por su gracia el Espíritu Santo llama eficazmente a todos a quienes el Padre eligió y por quienes el Hijo murió. De tal forma que al escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo cambia la voluntad para atender al llamado de Dios. Porque nosotros, ¿se acuerdan? Nosotros no podíamos atender al llamado de Dios porque nosotros no buscamos a Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nosotros de tal forma que nosotros podamos atender a ese llamado, ¿verdad? Entonces Dios nos llama a la comunión con su Hijo, a una nueva vida, a una vida en el Espíritu. Entonces tenemos ahí la obra del Dios Padre que nos escoge, del Hijo que ejecuta lo que el Padre designó, y el Espíritu Santo que nos llama para que podamos efectivamente atender al llamado de Dios. Y por último hoy vamos a ver, ¿verdad? La perseverancia de los santos o la seguridad eterna, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es que Dios mismo es quien sostiene a lo que Él escogió. Dios mismo sostiene a lo que Él escogió, a lo que por el Hijo murió y a lo que el Espíritu Santo llamó. Entonces, hoy vamos a hablar de la doctrina de la perseverancia de los santos o la doctrina de la seguridad de la salvación. Y es muy interesante, ¿verdad?, que nosotros buscamos seguridad.
Buscamos seguridad siempre para las cosas que nosotros consideramos importantes. Muchos de nosotros, ¿verdad?, pagamos un seguro médico, seguro, ¿verdad? O lo que no nos garantiza, ¿verdad? Nada, ¿verdad? No nos garantiza que no nos vamos a enfermar, ¿verdad? Lo que nos garantiza es que a lo mejor nos cubre ciertos gastos, ¿verdad? Algunos tienen seguro de vida, ¿verdad? Lo cual tampoco implica que no vamos a dejar esta tierra, ¿verdad? Sino que le vamos a dejar algo a alguien. Algunos pagan seguro contra incendios, seguro de auto, seguro de viajeros, y hay muchísimos tipos de seguros, ¿verdad? Lo que nos indica es, ¿verdad?, que el ser humano siempre busca seguridad, ¿verdad? El ser humano quiere sentirse seguro, ¿verdad? Y en la búsqueda de seguridad es también, la búsqueda de seguridad también es una búsqueda de tener las cosas en control. Y como nuestra sociedad avanza cada vez más, ¿verdad?, con la tecnología, muchas veces parece que tenemos el control de todo. Pero es solo cuestión de tiempo para que nos demos cuenta que no tenemos el control de muchas cosas. Ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben. De repente algún familiar enfermo, alguna muerte repentina, algún negocio que salió mal, ¿verdad? Algunas cosas que no están en nuestro control. Y por sobre todo la muerte, ¿verdad? Nosotros no podemos evitar. Hay una frase que dice que lo único seguro es la muerte y los impuestos, ¿verdad? Entonces, es algo que no podemos escaparnos. Y instintivamente el hombre sabe que la muerte está mal, que no es natural, que hay algo realmente malo con la muerte. Porque Dios nos creó en realidad para no morir. Pero por causa del pecado que entró al mundo, ¿verdad?, hay muerte. Eclesiastés 3:11 dice, ¿verdad?, Dios puso eternidad en nuestros corazones. Sabemos que hay algo después de la vida, incluso los inconversos muchas veces dicen, ¿verdad?, se muere una persona y el inconverso dice, ahora está en un lugar mejor. O una persona que es atea te dice, ahora está en un lugar mejor. Pero ¿cómo vos sabes eso? ¿Cómo vos sabes que está en un lugar mejor? ¿Quién te contó? Dios puso eternidad en nuestros corazones. De alguna forma sabemos, ¿verdad?, que está mal morir. Dios puso eso en nuestros corazones. Y eso puso también Dios para que nosotros le busquemos, ¿verdad? Entonces hay esperanza para nosotros porque Jesús venció la muerte, ¿verdad? Todos los seres humanos perdieron ante la muerte, excepto Cristo, que venció la muerte. Cristo vino a solucionar un gran problema al ser humano, el cual es el pecado y la muerte. Solo estando en Cristo podemos y efectivamente escaparnos de la muerte, ¿verdad? Jesús le pregunta a sus discípulos, se fueron todos y le pregunta, ¿quieren irse también ustedes? Le dice. Y Pedro le contesta, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en Cristo está la vida, ¿verdad? Y así como tan seguro es la salvación eterna del creyente, así de seguro es la condenación eterna del no creyente. Eso tenemos que estar seguros. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Pero para nosotros, para el verdadero cristiano, como vamos a ver, ¿verdad?, la doctrina de la perseverancia de los santos tiene que ser un gozo, ¿verdad? Un gozo, un alivio, tiene que ser una razón para adorar a Dios. Para muchas personas es una ofensa, como otras doctrinas de la gracia es una ofensa, porque siempre el hombre quiere tener el control. Quiere tener el control de las cosas, así como estamos hablando. Quiere de alguna forma él colaborar para hacer. Quiere él tener el control de las cosas. Entonces, le ofende al hombre cuando decís, no, vos no colaborás nada. Tu salvación de principio a fin es obra de Dios. Entonces, parte de la fe, hermano, eso estaba pensando mucho, parte del concepto y lo que implica la fe es darle el control a Dios. Darle el control a Dios, ¿verdad? Señor, yo no tengo cómo salvarme. No tengo cómo salvarme. Yo sé que mis pecados están delante de vos.
yo no puedo salvarme por ninguna forma, tú eres santo. Por favor, Señor, hace algo, ¿verdad? Obra en mí para que yo pueda fe. Sé que vos pagaste por mí en la cruz. Yo no puedo hacer nada. El Señor tiene el control, nosotros no. Entonces vamos a ver lo que significa la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación. Y básicamente he dividido este estudio como un estudio clásico de teología sistemática. Entonces lo que vamos a ver es qué significa la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación, qué no significa. Vamos a ver también algunos versículos que parece que hablan de la pérdida de salvación. Y vamos a después ver la importancia de la doctrina. Entonces, ¿qué significa la perseverancia de los santos? Voy a usar una definición de Wayne Grudem. Dice, la perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas, y que solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Voy a leer de vuelta, hermano. Quiero que noten un poquito. La perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas, y que solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Muy bien, entonces vamos con la primera parte. Todos los que han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 10, 27 al 29. Muy bien, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjese, hermano, que hay un conocimiento mutuo entre la oveja y el pastor. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Y Jesús dice que conoce a sus ovejas. Y el versículo 28 dice que aquellas ovejas que le oyen y le siguen, esas ovejas es a quien les da vida eterna y no perecerán jamás. ¿Verdad? La vida eterna se puede entender tanto en cantidad como en calidad, ¿verdad? Pero acá está haciendo un énfasis en la vida eterna, en la vida que no termina nunca. Y Cristo es la fuente de esa vida. Cuando dice yo le doy vida eterna, a lo mejor ahí ya podría terminar, ¿verdad? Porque si vos le das vida eterna significa que ya no va a morir nunca más, ¿verdad? Ya la vida eterna ya en sí ya es para siempre, ¿verdad? Pero, aparte, dice, y no perecerán jamás, ¿verdad? El 28. ¿Verdad? No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Algunos autores dicen que la traducción literal tendría que ser, no perecerán jamás, repito, no perecerán jamás en ningún caso. Esa tendría que ser la traducción. Repito, no perecerán jamás, bajo ninguna circunstancia van a perecer. ¿Verdad? Esa sería la traducción. Ese sería algo más literal, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? También agrega, ¿verdad? Que no perecerán jamás y nadie le arrebatará de mi mano. Y dice otra vez después, dice, mi Padre que me las dio es mayor que ellas y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie va a arrebatar de la mano de Jesús, nadie va a arrebatar de la mano de Dios. Nadie puede arrebatar, nadie puede venir a agarrar y quitar de su mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habrá alguien que tiene la mano más fuerte que Dios, ¿verdad?
No hay nadie que tenga más fuerza que Dios, ¿verdad? No, nadie puede. Él es mayor que todos, Él es más fuerte que todos y nadie puede arrebatar. Pablo dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algunos dicen que en ese versículo no dice que el hombre mismo se puede soltar de la mano, ¿verdad? Pero en realidad, si vos le tenés a tu hijo atajado cuando vas a cruzar la calle, vos le agarrás fuerte a tu hijo, ¿verdad? Vos no le dejás que él, pobrecito, se agarre tu mano y después va a correr, ¿verdad? No, Dios es el que agarra fuerte. Él es el que tiene mayor fuerza, porque si dependiera de nuestra fuerza, nosotros íbamos a soltarnos, ¿verdad? Bueno, otros piensan, ¿verdad?, que Satanás puede arrebatar al cristiano. Pero evidentemente Satanás está sujeto a Dios. Ahí dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nadie tiene el poder de separarnos de Cristo. Nadie, ninguna cosa en la creación, nadie, porque toda la creación está sujeta a Dios y Él tiene el poder para sostener a sus hijos. Quisiera que veamos un versículo más, hermanos, referente a este tema. Si pueden abrir conmigo en Primera de Pedro, después vamos a volver otra vez a Juan. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, Dios nos hizo renacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Fíjese, hermano, que ahí estamos guardados nosotros, está guardada también nuestra herencia, ¿verdad? Y dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Porque es Dios mismo es que nos está dando fe, ¿verdad? La fe es también una gracia de Dios. También el Espíritu Santo en Efesios 1, 13, 14. Vamos a abrir también ese versículo que es muy importante respecto de este tema. En donde el Espíritu Santo mismo es la garantía de nuestra seguridad. En Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, la garantía, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es un sello de garantía para nosotros, para el cristiano, por la eternidad. Nosotros no vamos a perecer porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Y después Filipenses 1.6 dice, no abran su Biblia, Filipenses 1.6 dice que estando persuadido esto de que el que comenzó la buena obra perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos suficiente evidencia, hermano, de que Dios mismo nos sostiene. ¿Sí? Entonces nuestro primer punto es, la definición es, todos los verdaderos creyentes serán guardados por el poder de Dios. El segundo punto es, todos los verdaderos creyentes permanecerán como creyentes hasta el fin de sus vidas. Y solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente. Vamos a abrir Juan 8:31. Cerquita.
Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vieron que había muchos discípulos que creían en él, dice, muchos judíos que creían en él. Y Jesús le dice, si ustedes permanecen, en realidad van a ser, son verdaderamente. Si no permanecen, no son verdaderos, ¿verdad? El verdadero discípulo permanece. El que permanece es verdaderamente discípulo del Señor. Por lo tanto, una fe que no permanece no es una fe verdadera. Ayepa. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo, ¿verdad? La perseverancia, pero la perseverancia no es la causa de la salvación, sino que es una evidencia de que uno es salvo. Ayepa. ¿Se dan cuenta, verdad? La verdadera fe persevera. Entonces decimos nosotros, ¿qué pasa con esos creyentes que de repente se alejan y ya nunca más vuelven? ¿Eran verdaderos creyentes o no eran verdaderos creyentes? Primera Juan 4:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, tenemos aquí, hermanos, que todo lo que son nacidos de nuevo van a perseverar hasta el fin. Algunas veces algunos cristianos se apartan temporalmente y después vuelven ya para no apartarse más. Gloria a Dios si es así. Pero nosotros no podemos simplemente decir a una persona que de repente nos está congregando unos días o unas semanas o unos meses, decir ya no, esa persona ya no es más salva. A lo mejor Dios toca su corazón, vuelve, pero si no vuelve, significa que evidentemente no fue salvo, ¿verdad? En ese sentido, vamos a mirar un poquito también Apocalipsis 2:7, ¿verdad? Y vamos a mirar otro versículo ahí también, 2:7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, dice. Eso nos da la idea de que hay que esforzarse, ciertamente, pero parece que nosotros somos los que vencemos. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Fuera de Cristo nosotros somos más que perdedores, ¿verdad? En Cristo nosotros somos más que vencedores. Y vamos a ver lo que dice Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Están buscando todavía. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios? El que vence es el que cree en Jesús, el que está en Cristo, ¿verdad? Entonces, el que es nacido de nuevo va a perseverar hasta el fin, ¿verdad? Y el que persevera hasta el fin es porque nació de nuevo. Allá va. Y voy a hacer una ilustración para englobar un poco esta parte, ¿verdad? Cuando mi hijo tenía 2 años por ahí, nos fuimos a una piscina grande y era muy ancha, y él quería cursar nadando, pero él no sabe nadar, ¿verdad? Él no sabía nadar. Entonces yo le dije, bueno, vamos a intentar, le dije. Entonces yo le agarro y le pongo mi mano en su pancita y mi mano acá,
Y él patalea como un loco. Pa, 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 pa. Patalea como un loco. Pum, 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 pum. Está ahí. Se va y yo le atajo. Y pa, llega al otro lado. Y él me dice, llegamos, papá. ¡Fua! Qué mucho que pataleé, ¿verdad? Llegamos, me dice él. Bueno, para él en su mente, él piensa que él estaba a full, pero yo le estaba sosteniendo, ¿verdad? Y eso es lo mismo que pasa con nosotros, hermano, ¿verdad? Nosotros nos estamos esforzando, ciertamente. Estamos tratando de amar más al Señor. Estamos tratando de obedecer su palabra. Queremos obedecer, queremos amar. Pero finalmente Él es el que nos está sosteniendo, ¿verdad? Porque si fuera por nosotros, hace rato ya nos vimos ya hasta el fondo, ¿verdad? Hasta el fondo. Ustedes saben, hermano, ¿verdad? Cuántas cosas el Señor nos libró. De cuántas cosas el Señor nos ha librado, ¿verdad? Entonces nosotros somos como ese niño, ¿verdad? Si no caemos es porque Dios nos sostiene con fuerza, ¿verdad? Y pensar, ¿verdad? Que nosotros podemos mantener nuestra salvación nosotros mismos es pensar que nosotros vamos a cruzar una piscina gigante sin ayuda y sin saber nadar, ¿verdad? Entonces, Dios es el que nos está sosteniendo y nosotros estamos eh, perseverando por su gracia, porque Él nos sostiene. Muy bien. Pero esta verdad, ¿verdad? Que llena muchas veces nuestros corazones, algunas veces es mal entendida, ¿verdad? Por eso es necesario entender qué no significa la perseverancia de los santos o la seguridad eterna. Y lo que no significa la perseverancia de los santos no significa que es una licencia para pecar. Ese normalmente es lo famoso que se dice, lo que cree en la seguridad de la salvación. Bueno, vamos a mirar por Romanos 8:5. Yo no me voy a leer, hermano, pues dice, porque las cosas que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, dice. Un corazón regenerado va a buscar las cosas del Espíritu. Romanos 6:1-4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Lo que está diciendo el texto anterior es que la unión del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección es inconsistente con un estilo de vida pecaminoso, ¿verdad? Es inconsistente. Y quiero decir que abran, hermanos, 2 Timoteo 2:19. Ese texto sí quiero que abran. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vean el contraste, hermano. Dios conoce a los que son suyos, pero los que son suyos deben apartarse de iniquidad, de la iniquidad, del pecado. ¿Verdad? Existe un grupo de teólogos que cree que uno puede aceptar a Cristo como Salvador, pero no como Señor, ¿verdad? Es lo que estamos leyendo los viernes, ¿verdad? Con el Evangelio según Jesucristo. Esa gente dice que una persona puede recibir a Cristo como Salvador y no verse ningún cambio en su vida, ¿verdad? Y que nosotros no podemos juzgar a las personas por eso. La Biblia enseña desde que nosotros somos justificados empezamos un camino de santificación progresiva y un anhelo en nuestro corazón de crecer a la imagen de Cristo.
Nosotros no somos salvos, hermano. Dios no nos salvó para que nosotros podamos seguir viviendo en el pecado, ¿verdad? Nosotros somos salvos de la condenación y del pecado, ¿verdad? Una vez que queremos ser salvos del pecado, de la condenación, no queremos ser castigados, pero queremos seguir en el pecado. No, nosotros somos salvos de la condenación y del pecado, ¿verdad? Entonces, otra cosa que no significa, el segundo punto, lo que no significa es que ya no vamos a pecar nunca más, por otro lado. No tenemos que vivir en el pecado, pero eso significa que nosotros ya no vamos a pecar nunca más. Vamos a leer 1 Juan 1:8, por favor. Juan 1:8. Vamos a leer hasta el 2:1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Él, Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Verdad? Esto no significa, ¿verdad?, que nosotros debamos vivir una vida en pecado, ¿verdad? Una vida en tinieblas. El 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Andar en tiniebla es vivir en el pecado. No es lo mismo pecar que vivir en el pecado. Nosotros, los cristianos, debemos luchar con el pecado. Ese tiene que ser nuestro anhelo, hasta el fin de nuestra vida en la tierra, ¿verdad? Un verdadero cristiano nunca está cómodo con el pecado, ¿verdad? Le disgusta, le molesta, ¿verdad? Me molesta. Lo otro que la salvación, de la seguridad de la salvación no significa es que no significa que no debamos usar los medios de gracia que Dios puso a nuestra disposición, ¿verdad? En Hebreos 10, 24, 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y la buena obra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Algunas personas, hermanos, dicen que su relación con Dios es cuestión privada y solamente Él en su casa y ya está, ¿verdad? Él ya es salvo, pero no tiene necesidad de congregarse, no participa en la cena del Señor, ¿verdad? Si uno no se congrega, ¿cómo no va a participar en la cena del Señor? ¿Cómo va a orar uno por otro? ¿Cómo va a estimularse a las buenas obras? ¿Verdad? Dios puso a disposición de nosotros todas esas cosas para que nosotros también nos motivemos y nos anime a perseverar, ¿verdad? De hecho, que si una persona no está utilizando todas estas cosas que Dios puso a su disposición, es muy probable que no sea salvo. Un verdadero creyente va a querer hacer lo que su Señor le dice, y su Señor le dice: júntense, oren unos por otros, ámense unos a otros. ¿Ayer? Bueno, hermano, no sé si estoy bien en el tiempo. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, no significa que porque somos salvos nosotros ya vamos a congregarnos, vamos a hacer lo que queramos, ¿verdad? No significa eso, ¿verdad? De hecho, que para todo cristiano es un gozo poder congregarse. Es un gozo, es un congregarse, compartir con el hermano, orar. Y por supuesto también la Biblia nos habla, ¿verdad?, de soportar. ¿Cómo vamos a soportar si no nos congregamos? ¿Verdad? Ese es el punto. Muy bien. Pero también hay una advertencia, ¿verdad? Los que se apartan pueden dar muchas señales externas de conversión. Muchas personas que no son cristianas pueden dar señales externas de conversión. Voy a mencionarle un versículo, nomás no ahora, hermano. Dice: muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Déjeme citar un poco a J.C. Ryle sobre este punto.
La perseverancia es una doctrina con la que los hipócritas y falsos profesantes nada tienen que ver. No pertenece a aquellos cuya religión consiste en charlas y palabras y forma de piedad, mientras que sus corazones están destituidos de la gracia del Espíritu Santo. Para ellos no es verdad que no perecerán jamás. Por el contrario, a menos que se arrepientan, se perderán para siempre. La perseverancia es el privilegio especial de los cristianos auténticos, verdaderos y espirituales. Pertenece a la oveja de Cristo que oye su voz y le siguen. Pertenece a aquellos que tienen un corazón contrito y humillado, que prestan atención a las cosas del Espíritu y dan fruto del Espíritu. Pertenece a aquellos que son los pámpanos llenos de fruto de la vid, la luz del mundo, la sal de la tierra, los herederos del reino. Son los santos, y solamente los santos de quienes se ha escrito no perecerán jamás. Entonces puede haber, hermanos, muchas señales externas, pareciera, de conversión, de buena obra, de frutos, pero no son frutos verdaderos, son frutos artificiales, ¿verdad? Externamente tienen características de piedad, pero no nacen de un corazón regenerado. Ustedes saben, hermanos, ¿verdad? Muchas veces hay personas buenas, o sea, buenas en el sentido, comparándonos con nosotros, ¿verdad? No hay nadie bueno delante de Dios. Que probablemente se junten en la iglesia porque le gusta la onda, le gusta juntarse, le gusta el grupo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado de eso, de no caer en eso. Ustedes tienen que saber eso. Que probablemente a algunos le guste estar con personas, son buenas personas, juegan fútbol, ¿verdad? Pero hay que ver el corazón, si ese fruto es verdadero. Y quiero ilustrarle esto de la siguiente forma. Una ilustración que siempre uso. Había una señora que tenía un árbol de manzana, ¿verdad? Y su árbol de manzana nunca tenía fruto, nunca tenía fruta, ¿verdad? Y su vecino sí tenía un árbol de manzana que tenía mucha fruta, ¿verdad? Y la señora decía, ¿por qué yo no puedo tener la manzana que tiene mi vecina? Entonces agarró, compró un cajón de manzana y puso todito por la manzana, por su árbol de manzana, ¿verdad? Puso todito ahí. Lo que sí que estuvo ahí la manzana y estuvo 2 semanas y la manzana se pudrieron todito, se cayeron todito. No era un fruto verdadero, ¿verdad? Sin embargo, la otra persona seguía creciendo y creciendo, fruto de manzana, ¿verdad? A lo que voy, hermano, es que un corazón regenerado va a producir un fruto verdadero. Si nuestra raíz está mal, vamos a producir frutos temporales que después se van a pudrir. Y finalmente Dios va a examinar nuestro fruto y va a ver si es hoja, hojarasca, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Entonces, el punto, hermano, es el cuidado que tenemos que ver respecto a la seguridad de la salvación, es que nosotros realmente tenemos que dar frutos, ¿verdad? Un creyente verdadero que va a perseverar, que es salvo por su Señor, va a dar frutos verdaderos, fruto del Espíritu, fruto de amor, fruto de obediencia verdadero. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito algunos versículos que aparentemente hablan de la pérdida de la salvación, ¿verdad? Y vamos a ver, espero no extenderme demasiado en este asunto, pero vamos a ver Hebreos 6, 4 al 6 y el 9. No vamos a hacer un estudio muy largo. No voy a ver todos los detalles de este asunto porque si no, no vamos a terminar. Sería nuestra predicación. Bueno. Dice Hebreos 6, 4 al 6 y 9. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Y el versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estando persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, y después continúa, ¿verdad? Aquí habla, ¿verdad?, de ciertas personas que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo. Nosotros creemos, hermano, que está hablando de no creyentes. Fueron iluminados en el sentido de que recibieron luz de la palabra, gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, de que probablemente ellos estaban participando, ellos vieron la obra del Espíritu Santo en medio de ellos, ¿verdad? Vieron sanidades, vieron muchas cosas, ¿verdad? Estaban también ahí viendo cómo los hermanos eran llenos del Espíritu Santo, cómo había frutos por todos lados de distintos tipos, ¿verdad? Pero nosotros creemos que del 4 al 6 no está hablando de creyentes, porque en el 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿verdad? En cuanto a vosotros, oh amados. O sea, está cambiando de persona, ¿verdad? Entonces, ahí está hablando, hermano, de que hay un peligro, ¿verdad? Un peligro justamente de las personas, de la apostasía, ¿verdad? De la apostasía. Hay gente que no creyente, que tiene pinta de creyente, que le gusta a la iglesia, que le gustan las cosas, que le gusta participar, ser partícipes, pero que finalmente no son verdaderos y en algún momento van a irse. Y lo que está hablando también es que cuando uno se va, cuando una persona no creyente viene y escucha y saborea un poco el evangelio, pero cuando se va después se vuelve acérrimo rival muchas veces del evangelio. Ustedes saben, ¿verdad? De repente hay gente que vino aquí, en mi caso yo conozco gente que se fue a la iglesia, que estuvo un tiempo, después se fue y después se volvió enemigo acérrimo, ¿verdad? Ustedes saben eso, ¿verdad? Y por eso está hablando, no es que es imposible que Dios le perdone de vuelta. Lo que está hablando es que su corazón se endurece más y más y más después de haber sido expuesto. Muy bien. Voy a hablar solamente, tenía otro versículo para hablar de eso. Pero no me quiero extender demasiado. A lo mejor ustedes pueden estudiar por su cuenta, ¿verdad? Filipenses 1, 12 y 13, ¿verdad? Que por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y solamente explicarle un poquito, tenía más versículos, pero eso no me voy a explicar. En los versículos anteriores, ¿verdad? De este versículo del Filipenses 2, 12 y 13, 2, 12 y 13, dice, ¿verdad?, que debemos perseverar en nuestra salvación, ocupar en nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Y en versículos anteriores Pablo está hablando de la humillación de Cristo, pero también de su exaltación, si ustedes leen los versículos anteriores. Pablo ya no iba a estar más para animarle y exhortarle, entonces él apela a lo que Dios hizo en la cruz para animarle a vivir una vida acorde a lo que él hizo. Y él empieza, ¿verdad?, en el versículo 12 y dice, por tanto, entonces, por la gran obra que hizo Cristo, ¿verdad?, humillándose a sí mismo para darnos nuestra salvación, debe despertar en nosotros que nosotros vivamos ocupados en nuestra salvación. Lo que está diciendo el texto no es poca cosa lo que Jesucristo hizo, ustedes deben vivir acorde a lo que Cristo hizo por ustedes en la cruz. Debe despertar en ustedes un temor reverencial, pero finalmente, ¿verdad?, el versículo 13 dice, porque Dios es el que obra, Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Ustedes van a perseveren, ustedes vivan con un temor reverencial, pero finalmente deben reconocer que ese esfuerzo de vivir acorde a lo que Cristo hizo con nosotros, por nosotros, es también obra de Dios, ¿verdad? Está hablando más ahí de santificación que otra cosa, ¿verdad? Está hablando de vivir una vida acorde a lo que Cristo hizo en la cruz.
no está hablando de pérdida de salvación. Muy bien. Y hay un problema con la doctrina de la pérdida de la salvación que quiero mencionar. Y relacionado con lo creyente, ¿verdad? Una persona que muchas veces es salva y cree en la pérdida de salvación no puede vivir una vida de gozo y paz. No puede vivir una vida de gozo y paz. Siempre tiene que estar pendiente, siempre tiene que estar tratando de hacer algo, ¿verdad? Conocí mucha gente así, ¿verdad? Que tenía que estar de madrugada, orando a las 3 de la madrugada y haciendo... a las 3 de la madrugada le toca a este, a las 4 le toca a este, a las 5, porque si vos no estás en todo las 24 horas orando, Satanás probablemente venga y te arrebate, te haga algo, ¿verdad? Entonces, ahí no se puede vivir una vida de gozo y paz. Y las personas son más manipulables porque viven en constante temor, ¿verdad? Eso ustedes saben también. Muchas personas muchos líderes que utilizan la palabra a su conveniencia, ¿verdad? Utilizan la palabra para infundir temor a la persona y le manipula, ¿verdad? Le manipula y viven en constante temor. Pero relacionado con Dios, hay un problema en cuanto a la pérdida de salvación mucho más grave, ¿verdad? Que nuestra perseverancia finalmente no se basa en la fidelidad de Dios. O sea, si nosotros perseveramos es porque Dios nos sostiene, Él es fiel con nosotros, ¿verdad? Dios demuestra su fidelidad al preservar a sus hijos, ¿verdad? Y quiero leer nomás con ustedes un versículo respecto a eso, 1 Corintios 1, 7 al 9, para ir terminando. 1 Corintios 1, 7 al 9. Dice, de tal manera que nada os falta. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, Dios nos va a confirmar, fiel Él es Dios. Por esa razón es que nosotros vamos a perseverar, porque Él nos va a sostener por su fidelidad. Cuando nosotros pensamos que la salvación se puede perder y que Dios nos va a dejar, estamos diciendo que Dios no es suficientemente fiel, ¿verdad? Y otro problema relacionado es con la obra de Cristo. En última instancia, la salvación no descansa en la obra de Cristo si creemos en la pérdida de la salvación. Nosotros tenemos que colaborar con Cristo para ser salvos, ¿verdad? La pérdida de salvación entonces hace que la obra de Cristo no sea perfecta, ¿verdad? Básicamente es negar que la obra de Cristo sea suficiente para ser salvo. Yo tengo que ayudar. Pero la Biblia dice, por gracia soy salvo. Siempre somos salvos por gracia. Nunca. No es que nosotros somos salvos por gracia y después tenemos que mantener nuestra fe por obras, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. Nosotros siempre somos salvos por gracia. Nuestra perseverancia también es por gracia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de la doctrina de la perseverancia de los santos? Esperanza para el cristiano en medio de toda situación, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene el control y que finalmente estaremos con Él, porque Él nos va a sostener, ¿no? No importa lo difícil que sea que estemos pasando, todo lo que ocurra en esta tierra va a pasar y finalmente vamos a estar con Él, ¿verdad? Trae gozo y paz, ¿verdad? Saber que hemos sido salvados por Dios y el que Él nos va a guardar hasta que estemos con Él debe producir en nosotros gozo y paz. Porque ¿quién puede vivir tranquilo sabiendo que su futuro es incierto? Nuestro futuro está asegurado por Dios. Y el cristianismo es el único que predica esto. Todas las demás religiones, le preguntaba, ¿vos vas a ser salvo? No. Sí, puede ser por ahí, sí. De alguna forma yo llego hasta el final de mi día y hago más cosas buenas que malas. No.
Nuestra salvación está asegurada por Dios de principio al fin. También debe cultivar un corazón agradecido por la fidelidad de Dios. Debemos estar agradecidos con Dios, hermano, por toda la doctrina, por toda la gracia que demostró por nosotros. Podemos entonces adorarle y agradecerle a Dios por su fidelidad en guardarnos. Pero también debemos considerar si tenemos parte en esta salvación que está asegurada, ¿verdad? Y no importa, hermano, lo que nosotros creamos acerca de la pérdida de salvación, de la perseverancia de los santos, si en última instancia nosotros no tenemos fe en Cristo. Yo mucho tiempo sin realmente haber nacido de nuevo, yo creí en la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Verdad? Importa poco si nosotros aceptamos la doctrina o no, mientras no tengamos la fe que salva. Y tus pecados no sean perdonados y tu corazón no sea renovado. El más claro conocimiento mental no salva al hombre, dice un escritor. Las ideas más correctas y ortodoxas no impiden que un hombre perezca junto al más ignorante de los paganos si no nace de nuevo. Si no nace. Esta doctrina es hermosa, hermano. Yo creo, acepto con todo mi corazón, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener cuidado de que no simplemente hacer un asentamiento mental, sino realmente confiar en Cristo, confiar para salvación. ¿Realmente has nacido de nuevo? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Realmente vos tenés parte con Dios? ¿Realmente Él te conoce? ¿O vos decís que vos le conocés y Él no te conoce? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Así como la Biblia enseña la seguridad eterna para el creyente, también enseña la seguridad de la condenación del incrédulo. Entonces debemos considerar la condición de cada uno considere su condición. Y si Dios te llama a tu presencia hoy, tenés parte en esa vida, vas a entrar a condenación o a gozo eterno. Y ese es el punto. Quiero que cada uno examine su corazón. Cada uno examine su corazón si realmente es del Señor. Muy bien. Entonces, hermano, todo es por gracia. Nosotros estamos perseverando porque Dios nos sostiene. ¿Qué nosotros podemos hacer, hermano? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Más que adorarle, glorificarle a Él, ¿verdad? Y quiero contarle una última cosa que una vez mencionó Pelufo, para terminar y para animarnos a honrarle a este Dios que tanta gracia tuvo con nosotros desde el principio hasta el fin, ¿verdad? En una famosa película, una madre que perdió a 3 de sus 4 hijos en el campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial, le quedaba un solo hijo en el frente de batalla. El ejército de Estados Unidos entonces envía a un grupo de soldados con un capitán para traer a casa a su madre al hijo. Luego de muchos problemas, el grupo llega junto al soldado y el soldado no se quiere ir. Pero después de un ataque del enemigo que deja muchos heridos, entre ellos varios del grupo de rescate, también el capitán queda herido. Y el capitán entonces, antes de morir, le dice: por favor, que todo este sacrificio que hicimos por vos valga la pena. Viví una vida digna del sacrificio que hicimos por vos. Ustedes saben, ¿verdad? Este soldado se fue a un grupo de personas. El capitán está a punto de morir y le dice: viví una vida digna del sacrificio que hicimos por vos. Entonces, después la película muestra al soldado arrodillado, ya anciano, en la tumba del capitán. Se levanta y le dice a su esposa: por favor, decime, y comienza a llorar y dice: decime que viví una vida digna, acorde al sacrificio que hicieron por mí. Ustedes ven, hermano, todo lo que Dios hizo por nosotros. Entregó a su Hijo en la cruz por nosotros. Pagó por nuestros pecados. Nosotros estamos salvos por su gracia. Para siempre vamos a estar con Él, eternamente. ¿Qué más podemos hacer, hermano, que vivir una vida para su gloria? Una vida digna de nuestro llamado. Amén.
Señor, te damos gracias, Señor, por tu gracia. Tu gracia, Señor, que nos mantiene, nos llamó. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, estamos perdidos, Señor. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que hoy han podido escuchar esta predicación. Pido, Padre, que tú estés usando, Señor, estés tocando el corazón de cada uno con tu palabra cada día. Que podamos vivir, Señor, una vida acorde, Señor, a todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Agradecemos, Señor, y pedimos, Señor, que nos des gracia también a nosotros para compartir con los demás, Señor. Que podamos, Señor, compartir esta gracia que hemos recibido, Señor, a las personas que no te conocen. Que podamos compartir esta gracia, Señor, a nuestros hermanos. Y a todos aquellos, Señor, que tú pones en nuestro camino. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.